Con un especial saludo de bienvenida a todos los asistentes virtuales y presenciales a la emisión número 700 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, queremos puntualizar y específicamente cuál ha sido la responsabilidad de la dirigencia política en la violencia tripartidista que luego desembocó en este narcoterrorismo actual que hay contra nuestro país, contra nuestra sociedad, contra la especie humana en un territorio que ha sido sacrificado, violentado, vulnerado y agredido por la insensatez de personas que pretenden pasar a gobernar por medio del totalitarismo y la descomposición de los factores que han llevado tantos años en búsqueda de la construcción incompleta, sí, pero es una construcción diferente a lo que pretenden estos delincuentes. Examinaremos aspectos económicos, aspectos políticos, psicológicos, de enfoque académico, de manera breve con la participación de cada uno de nuestros compañeros de panel y analistas. Estamos celebrando un trabajo muy importante para la historia del país y estamos con el mejor deseo de que vengan muchos más episodios para que la historia quede como es. Adelante, mi coronel. Mi coronel, nuestro pabellón tricolor siempre será la insignia suprema de los buenos hijos de Colombia. Cantemos con fervor el himno a la bandera. Saluda dorada bandera que un día, batiendo tus pliegues allá en Boyacá, sellaste por siempre la lucha bravía de un pueblo que ansiaba tener libertad, de un pueblo que ansiaba tener libertad. Saluda dorada bandera que un día, batiendo tus pliegues allá en Boyacá, sellaste por siempre la lucha bravía de un pueblo que ansiaba tener libertad, de un pueblo que ansiaba tener libertad. ¿Qué más te ofrecemos de olivo mil ramos, delante las flores en gran profusión? Y en torno a tu escudo felices cantamos los himnos más puros que da el corazón, los himnos más puros que da el corazón. ¿Qué más te ofrecemos de olivo mil ramos, delante las flores en gran profusión? Y en torno a tu escudo felices cantamos los himnos más puros que da el corazón, los himnos más puros que da el corazón. Salud, adorada bandera que un día, batiendo tus pliegues allá en Boyacá, sellaste por siempre la lucha bravía de un pueblo que ansiaba tener libertad,
Palabras de la ingeniera Rosalía Medina. Muy buenos días para todos los queridos compañeros de trabajo en la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, así como a todos los amigos que se conectan a través de nuestras redes sociales. Es un honor poder participar en este evento de celebración de las 700 emisiones de nuestro programa bandera, La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Desde hace ya suficientes años y periodos gubernamentales, varias investigaciones de grupos profesionales calificados han permitido concluir en las grandes fallas de planeación, dirección, ejecución y control de indispensables asuntos administrativos, legislativos y judiciales que indican las razones de la gran ineficiencia en las obligaciones fundamentales del Estado colombiano para el desarrollo económico de la ciudadanía, así como para la seguridad y defensa de nuestro país, cuya constante desatención ha generado todo tipo de violencia política y delincuencial en múltiples formas, a las cuales solamente nuestra fuerza pública ha puesto realmente todo su interés y todos sus muertos. Igualmente, el valioso trabajo de memoria histórica que la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación Fundel celebra el día de hoy, su emisión número 700, contenida totalmente en su página web www.fundel.com y en la principal red social YouTube, continuará bajo la dirección de su presidente, no solo hasta completar la verdad aún no contada del conflicto armado en Colombia, sino como una indiscutible cátedra de geografía e historia de la casi totalidad del territorio nacional, que bien valdría su edición como texto de consulta para los niveles básicos de la educación oficial. De otra manera, es complejo y poco confiable el método actual de elección de agrupaciones o de personas que sean realmente idóneas y estrictamente reglamentadas para la representación de las comunidades en la correcta administración de sus recursos, generalmente escasos, pero suficientes si se caracterizan plenamente las necesidades prioritarias en términos de objetivos nacionales, constitucionales, políticas de Estado flexibles pero de largo plazo que fundamenten planes de desarrollo en programas y proyectos prioritarios de nivel nacional, departamental y regional que sean de iniciativa pública, privada o mixta, correspondiendo solo al nivel nacional las áreas de infraestructura energética y movilidad, de educación y salud y de todas aquellas que los ciudadanos no puedan realizar por sí mismos, pero a las cuales pueden contribuir adicionalmente con plena vigilancia en su ejecución, manejo y mantenimiento periódico, ya que la tremenda falta de idoneidad al respecto y la continuada también falta de resultados, así como de responsables, ha sido siempre la causa y el pretexto permanente para la violencia política partidista, además de la mínima inversión nacional de solo el 8% para esta región rural del Estado colombiano. Adicionalmente, es indispensable exigir a los órganos de control constitucionales la detallada y oportuna ejecución de cuentas periódicas para el esclarecimiento de realmente mucha corrupción administrativa, así como el adecuado control del contrabando y la economía subterránea del narcotráfico. La lentitud de los fallos de esas entidades han generado conceptos de indiferencia estatal y permisividad indolente que igual conduce a indeseables agresiones políticas. De máxima urgencia es el trámite de una ley de defensa y seguridad nacional que permite el uso de la fuerza del Estado ante las amenazas
a la democracia y a la estabilidad del país, manteniendo esa institucionalidad en respetable situación de todo orden que le permita el constreñimiento de cada organización al margen de la ley, sin negociaciones de ninguna clase y claras e indiscutibles estrategias de prevalencia por el bienestar ciudadano. La Ley de Defensa y Seguridad Nacional deberá considerar todos los aspectos del nuevo concepto de seguridad multifuncional para que de ninguna manera se permitan errores estatales en la política económica. Colombia en diversas formas ha manifestado su naturaleza e identidad democrática y cuenta aún con suficiente organización funcional que le permitirá mantener exactamente sus legítimas decisiones sin permitir intervenciones personales de los gobernantes ni alianzas perjudiciales de diferentes convicciones políticas. La verdad es que la causa de toda la gran confusión que prevalece hoy en día en nuestro país, en todos y cada uno de los compatriotas y en sus diversas asociaciones, no es otra que la individualidad única, eufemístico nombre del egoísmo total, cuando solo se desea recibir todos los beneficios para sí mismo. Todos los desacuerdos están en cómo se usa la individualidad única, ya sea por el buen deseo del corazón para ayudar a nuestro prójimo o por el afán del poder y del honor. La solución es entender que en esta dimensión la mejor versión es buscar la mejor versión de nosotros mismos, lo cual lograremos solo cuando aprendamos a recibir mucho para compartir en igual forma. O sea, poner en práctica la regla de oro recibida hace más de 2000 años en diferente idioma, pero con inmejorable intención. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo y entonces conocerás la divinidad. Que así sea y Dios lo permita. Muchas gracias. A continuación, las palabras del señor coronel Eugenio Alarcón Corredor. Tema: las maniobras que han utilizado los comunistas para engañar al país y la sociedad. Saludo cordial para todos los presentes. Con orgullo y satisfacción compartimos el deber cumplido y el beneficio que hemos expresado para las comunidades al enterarse de la verdad verdadera. Las maniobras de engaño comunista al país son una ignominia presente en todos los niveles sociales. Ha sido vitrina de la imposición violenta de creencias que desdibujan la realidad. Son verdades amañadas y fantasiosas según las conveniencias particulares de los caciques y gamonales de turno en las regiones donde no llega el gobierno. La habilidad de la izquierda comunista ha llegado a extremos de usar piquetes de abogados vendedores de humo que sacan las uñas aprovechando el olvido para sacar lo poco del producto de trabajo de toda una vida de gentes manipulables por su local educación, y los que no tengan dinero pierden todo, hasta su familia. La burla ha estado presente por más de 60 años, porque siempre el comunismo tiene crímenes para esconder. Se ha llegado a convertir a los buenos en malos y viceversa. Hemos visto cómo los victimarios se convierten en víctimas y son premiados, mientras los buenos, que no comulgan con ellos, resultan condenados. El mundo al revés. Y ni qué decir del engaño a los acuerdos de paz con las agrupaciones criminales. El único que cumple es el gobierno, mientras la contraparte llena sus arcas, sale de las cárceles, tiene cargos burocráticos y sigue haciendo lo mismo. El engaño es una traición a la patria. Los asesinos permanecen tranquilos a pesar de su pasado y gozando de logros inmerecidos, mientras los servidores de la fuerza pública son premiados con procesos, reconociendo culpas bajo la amenaza de condenas prevaricadoras.
Cuando se sepa la verdad verdadera, ya el desprestigio no permitirá reponer el daño causado. El sinnúmero de maniobras utilizadas por los comunistas siempre nos sorprenderá. Muchas gracias. Exposición del señor coronel Ramiro Saldaña Mestita. Tema: ¿cómo el comunismo aprovecha la debilidad de carácter de los partidos, pasando de la violencia política al narcoterrorismo comunista? Primeramente, y después de invocar y agradecer al que todo lo puede, les envío un respetuoso y efusivo saludo a mis compañeros de equipo por su constancia, disciplina y especialmente el ánimo que imprimen a esta tarea de reconstruir la memoria histórica, que, como bien sabemos, hemos llegado al no despreciable número de 700 episodios. Hemos demostrado a ciencia y conciencia, a la luz de la historiografía, que el estado de atraso de nuestro país tiene como génesis la violencia promovida por los tres partidos políticos, liberal, conservador y comunista, debido inicialmente a la voracidad de los dos primeros, que parieron el bandolerismo para apropiarse a ultranza de tierras que no les pertenecían, lo que aprovechó muy astutamente el Partido Comunista, cumpliendo un plan estratégico muy bien diseñado desde China y la antigua Unión Soviética, y mutaron ese bandolerismo en organizaciones guerrilleras, MOEC, FARC, EPL, ADO, ELN, M19 y sus apéndices. Desde entonces, es decir, desde la época de la llamada violencia en el lapso de 1940 del bandolerismo, con un interregno de paz en el gobierno del presidente general Gustavo Rojas Pinilla entre el 53 y el 57, y después del turbulento y truculento engendro del Frente Nacional en 1958 al 74, y luego, terminado este nefasto periodo de repartición del gobierno hasta nuestros días, esas tres hidras con sus cabezas narcoguerrilleras han destrozado nuestro país. Desde estos episodios, cumpliendo uno de nuestros postulados, tenemos el deber moral de controvertir con pruebas componendas tendientes a distorsionar la verdad de la historia de nuestra violencia, y especialmente develar los responsables de la misma, pretendiendo que sean leídos, analizados y difundidos para que sean conocidos por los colombianos. Haciendo un parangón, así como los hijos del capitán Grant encontraron el mensaje de su padre y buscaron la ruta para encontrarlo, de la misma manera Colombia debe variar su singladura en lo político, social, económico, ambiental y cultural, si quiere encontrar la salida a este caótico laberinto en que nos encontramos desde tiempo atrás. La historia nos ha mostrado que los procesos de paz, indultos y amnistías no solamente no han servido para alcanzar la paz, sino que han sido el mejor instrumento para afianzar el nefasto comunismo marxista, leninista y maoísta, envanecer sus dirigentes y alimentar la insaciable voracidad de sus fauces, que solo buscan el empobrecimiento de nuestro país mediante la destrucción de las fuentes de su riqueza para luego gobernar sobre sus ruinas. Todo debido a la falta de criterio, la debilidad de carácter y la corrupción de quienes nos han gobernado hasta la fecha, aunado al desconocimiento de la historia, de la geografía y el abandono del Interland por parte de los gobiernos, muy aprovechado por los grupos terroristas de todos los pelambres que viraron de la violencia política al narcoterrorismo comunista. Mi reflexión, gracias y feliz día. Gracias, mi coronel. A continuación, análisis del señor coronel Iván González sobre cómo la Iglesia Católica fue influenciada por el marxismo y las consecuencias de la indiferencia política ante ese fenómeno. En la década de 1960, la Iglesia Católica Europea
vio cómo la América Latina era vulnerable a la expansión del comunismo ateo, quien estaba siendo conquistada por la Revolución cubana, que aprovechaba la pobreza y la desigualdad social, aunque en ese momento la isla disfrutaba de un gran progreso. Ambas ideologías querían ser las salvadoras desde el mismo instante en que se descubrió el continente. Para no perder esa competencia, la Iglesia envió prelados para promover la doctrina y ayudar a mitigar las tensiones sociales, equilibrando justicia con religión, pero sin que se involucrara en movimientos revolucionarios. Se buscaba desde el Vaticano fortalecer la influencia del catolicismo en un momento de crisis, tanto político como espiritual. Entonces el sacerdote español Manuel Pérez y dos compañeros vinieron a América, influenciados por el socialismo ibérico y partiendo con esa misión. Sin embargo, a su llegada se unieron al revoltoso movimiento de la teología de la liberación, de tendencias subversivas, que estaba en auge en la América Latina. Ellos creían que la fe cristiana tenía inseparable compromiso material con los pobres y oprimidos debido a las profundas necesidades, e ingresaron a la contienda política como parte de su labor pastoral. Su objetivo dejó de ser exclusivamente espiritual y se convirtió en material, buscando hacerse al poder, es decir, al gobierno. Manuel ingresó al ELN y llegó a ser el cabecilla principal de esa organización, promoviendo el radicalismo tanto cristiano como marxista, lo que se le facilitó por la debilidad del liderazgo de los partidos políticos y de las autoridades eclesiásticas. Influenció a otros religiosos y laicos que compartían su visión materialista del mundo. Formaron redes urbanas y rurales que articulaba cristianismo con la lucha insurgente, tergiversando el principio fundamental de la convivencia humana. También creó divisiones dentro de la Iglesia y de la sociedad. Para algunos era un descarrilado de la Iglesia y para otros un seguidor del principio cristiano de salvar al hombre tanto del pecado como del sufrimiento corporal. El viejo debate entre la religión cristiana y el marxismo ateo. Manuel Pérez es un ejemplo de cómo la fe puede cruzar la frontera de lo espiritual hacia lo material, entre el gobierno del poder eterno celestial con el gobierno del poder temporal terrenal, la disputa entre prelados y gobernantes, del alma y el cuerpo, dos cosas que por naturaleza tienen que estar juntas, pero no revueltas, actuando en armonía pero sin sobrepasar sus respectivos dominios. Este error nos ha causado mucho sufrimiento, víctimas y muertes, por la mala concepción de ideas diferentes, problemas que los dirigentes políticos y los prelados no han sabido manejar por desconocimiento del ser humano. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor coronel Vicencio Ortiz Cadena. Tema: académicamente se ha desvirtuado la realidad por no plantear las cuestiones en blanco y negro. Muchas gracias. Debemos tener en cuenta en esta celebración de los 700 emisiones de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado, lo sucedido en el retiro de la historia entendida como una disciplina del sistema de enseñanza. En 1994 se publica la Ley General de Educación. Para ese momento la historia desapareció del currículum como disciplina. La Ley 1874 del 2017, sancionada por el gobierno el 27 de diciembre, es lo que se toma como hito para la afirmación, pero bien se sabe que el proyecto de ley tenía un elemento que es crucial y que no fue incorporado a la ley. El proyecto establecía la vuelta de la asignatura de la historia o de la historia como asignatura, pero esto fue descartado en la misma ley. No podemos desligar el deseo de los últimos presidentes y la diligencia política desligados de la realidad presentada en la línea del tiempo y espacio de lo sucedido en el transcurrir de la historia colombiana. Con los grandes conflictos, la historia dio un paso de superación de públicos tradicionales cerrados o cautivos y se lanzó al encuentro de amplios auditorios de la enseñanza de divulgación de la historia, y antes de la Constitución del 91 se tenía un amplio estudio o dedicación.
En el caso de la desaparición de la asignatura de la historia del currículum, se realiza un orden en el orden administrativo por la burocracia del Ministerio de Educación. La historia tiene esa vocación de descender de lo abstracto, de, de la reiteración ritual de los altos fines morales para poner sobre la mesa unos retos cognitivos y dar instrumentos para todo el sistema educativo y para la sociedad en general para comprender la realidad. La condición crítica de la producción y elaboración y divulgación, el conocimiento histórico para la crítica no concebida en abstracto como un deber ser. Hay que producir un conocimiento crítico. Lo importante es saber cómo es eso, en qué medida se hace el ejercicio cognitivo válido. La historia estudia un problema y trabaja, y trabaja para construir explicaciones sobre lo ocurrido. Diversas instituciones y medios sociales quieren tener una memoria propia del conflicto interno. Los guerrilleros, los paramilitares, los militares quieren su memoria, los empresarios, la suya, lo mismo los industriales, por supuesto la iglesia y cada sector. Bien se dice que la historia es el devenir permanente de los seres contingentes. Esta afirmación se enfrenta a la realidad vigente, en donde, según el acomodo del interlocutor, se evidencia su trasegar político. Al final, el informe de la verdad es solo una verdad de los interlocutores que a bien manifiestan. Somos una herramienta que fomentan una cultura de paz y el respeto por los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado, basándose en la memoria y la verdad histórica, lo cual solo está evidenciado en los programas diarios de la Fundación. Muchas gracias. A continuación, la disertación sobre la responsabilidad de la dirigencia política en el pasado de la violencia tripartidista al narcoterrorismo comunista, por el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Al escuchar las 5 exposiciones anteriores, nos queda claro que hay todo un contexto, que hay un conjunto, que hay un enjambre de hechos y que hemos llegado a la continuidad de estas violencias, inclusive con varios procesos de paz con diferentes grupos terroristas, sin que hayamos tenido claro ni el origen, ni las responsabilidades, ni los efectos que se han causado. Entonces, si no hay esa línea directa que ate orígenes, responsabilidades y efectos, infortunadamente el proceso social que se desarrolle no será completo, ni exacto, ni acertado. A lo largo de 700 capítulos de memoria histórica del conflicto armado en Colombia, hemos demostrado ya de manera que podríamos decir que hasta la saciedad en esta primera gran etapa, que los 3 partidos políticos más connotados en Colombia durante el último siglo, liberal, conservador y comunista, con sus diferentes ramificaciones, producto inclusive del ajuste que se hizo a la Constitución en el año 91, son los que han incitado a esa violencia tripartidista. De manera maliciosa, malintencionada y perversa se ha dicho que es una violencia bipartidista, cuando son 3. Tenemos también que nos han vendido, y lo hemos demostrado aquí con importantes reflexiones y hechos históricos, nos han vendido la idea que el Frente Nacional fuera transformación de Colombia y que le trajo paz al país, e inclusive de manera muy sagaz, audaz, artera y mendaz, los dirigentes de los partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, por medio de ramificaciones y populistas y vendedores de humo, han convencido a la sociedad colombiana, ignara, desconocedora y malinformada, que ese periodo fue el que le trajo la paz a Colombia. Nada más falso y mentiroso. Durante ese periodo se crecieron los grupos narcoterroristas muy conocidos, FARC, M-19, ELN, EPL, Quintín Lame, PRT, etc. Y como si fuera poco, el narcotráfico inició una senda de destrucción, violencia, miseria y descomposición de todos los actores y factores de la sociedad que ha tocado. No es gratuito que el general Fernando Landazábal Reyes decía en los años 80 que todo lo que toca el narcotráfico lo descompone y descompuso hasta las guerrillas comunistas. También dio pie al nacimiento de un grupo criminal
denominado las AUCE o autodefensas campesinas, mal llamadas paramilitares. Una cosa es efecto de la otra, pero en esta parte ya de la desfiguración de la historia, no solamente han sido los partidos tradicionales, sino los comunistas que aprovecharon la exposición que nos hacía el señor Coronel Ortiz acerca de la deformación de la construcción de la sociedad a partir de la información de historia que deben recibir nuestros jóvenes en las aulas, y han vendido la idea que es un invento del Estado contra los pobres campesinos y que por razón obvia los grupos guerrilleros comunistas son una respuesta a esos grupos de autodefensa. Total y absoluta mentira cuando es que los comunistas generaron con su violencia la aparición de esos grupos y se vuelve un tornillo sin fin la historia. Tampoco nos han contado, y en todos esos procesos que han hecho, la influencia de gobiernos extranjeros y la reflexión que hubo aquí en el territorio colombiano de esa pugnacidad entre las grandes potencias en la Guerra Fría o en la lucha por el predominio comunista entre China y Rusia en distintos escenarios internacionales que luego cayeron aquí con diversos grupos terroristas como ocurrió en casi todo el continente y en general en el tercer mundo. En síntesis, la dirigencia política carga un fardo pesadísimo de responsabilidad que no hemos sido capaces los académicos de colocarlo en primer plano y decir que son ellos y no el pueblo colombiano al que se le transmite en estudios sociológicos y psicológicos y de todo tipo de politización por parte de los gobiernos, que el problema de la violencia está en el pueblo, que el problema de la violencia está en la poca visión de los compatriotas que entran en fenómenos de contraste y de conflictividad, pero nunca dicen que son ellos los responsables de dirigir la política y de orientar el Estado quienes han causado ese estado de cosas. Adelante, mi coronel. En honor a la memoria de los soldados, los policías y de las miles de víctimas inmoladas, crímenes de la violencia tripartidista y del narcoterrorismo comunista, prestemos un solemne minuto de silencio. Reflexión final a cargo del señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido sobre los intentos de paz en Colombia. Mucho se ha dicho, se ha escrito, se ha elogiado, se ha sobresaltado, se ha puesto en tela de juicio, ha causado divergencias dialécticas y hasta la continuidad de la violencia, que es lo peor, el tema de los procesos de paz. Cada gobierno lo ha intentado a su manera.
pero lejos de un plan estratégico y lejos de un objetivo concreto, porque se ha particularizado en las intenciones de los mandatarios en búsqueda del Premio Nobel de Paz antes que la solución al problema del conflicto armado en Colombia. Ellos mismos venden la idea que la solución es desarrollar un proceso integral que abarque las víctimas, que abarque la sociedad civil, y todo termina en fotos como esta que siempre colocamos como un ejemplo icónico. Mientras no se llegue al fondo del asunto, no se indique realmente a los responsables, no se pongan los puntos sobre las IES, sobre quiénes son los actores generadores de esa violencia, el pueblo colombiano será siempre la víctima de la falta de gobierno para orientar los proyectos de solución y de la falta de acuerdos concretos que eliminen la violencia, establezcan los responsables, encarcelen a los culpables, condenen a los gestores intelectuales, bloqueen las economías ilícitas y los contactos internacionales que los estimulan y le quiten la doble moral a quienes dirigen estas acciones criminales desde la sombra buscando intereses personales y particulares. Quiere decir con esto que hemos llegado a múltiples procesos de paz y, entre comillas, hasta dos grandes acuerdos de paz en los últimos 50 años, uno con el M-19 y otro con las FARC. Anteriormente había existido el de la desmovilización de las guerrillas liberales y comunistas en los años 50 y 60 con ocasión del gobierno del señor general Rojas Pinilla y del plan Lazo. Lo cierto es que se ha llegado a esas conversaciones con agendas impuestas por los delincuentes y casi con ninguna claridad del Estado, enviados poco idóneos, politiqueros de oportunidad, viajeros, recibidores o receptores de viáticos y beneficios estatales, pero muy poca visión de la solución al problema. Los objetivos siempre han sido disímiles, han transitado entre los intereses particulares de los mandatarios y las ambiciones políticas de esos negociadores frente a la habilidad y la claridad conceptual de la izquierda, que no varía un solo punto de sus intenciones y por el contrario, en cada paso y en cada proceso, como son los que imponen las agendas y los objetivos, también imponen los alcances y la temática que nunca les será satisfecha. No en vano el general Landazábal también lo dijo en los años 80, no hay nada que sacie el voraz apetito de los comunistas, ya que si se les entrega una cosa, quieren dos, y si se les entregan dos, quieren cuatro, y si se les entregan cuatro, quieren ocho, y así exponencialmente jamás saciarán su voraz apetito de devorar la institucionalidad colombiana, los recursos y el pueblo en general. Esto nos lleva a pensar que si la historia se sigue deconstruyendo, no construyendo, y que si los colombianos seguimos navegando en la politiquería, en la falta de partidos políticos con estrategia y claridad, infortunadamente y por desgracia, nuestros nietos seguirán hablando dentro de 40 o 50 años de una violencia que, como lo decíamos en la reflexión anterior, es un tornillo sin fin que tiene mucho aceite y muchos destornilladores que la aprietan y la aprietan en contra del pueblo colombiano. Esta reflexión final nos invita a pensar en un destino para un mejor país y los invitamos nuevamente a reflexionar en nuestro mensaje institucional.
Bueno, a todos muchísimas gracias, que Dios nos siga bendiciendo y que tengamos un resto de semana muy feliz. Mil gracias. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Gracias, mi coronel. Un excelente viernes para todos.